El tema que nos tiene hoy acá son los MVPs. No son los MVPs de básquet, no es el mejor jugador del partido, sino que es un término que se usa mucho en emprendimiento en general y que se popularizó en gran medida por un libro llamado Lean Startup, que si no lo han leído, ahí está, ¿verdad? El título y el nombre del autor, entonces para que lo puedan buscar, porque la verdad es una lectura elemental definitivamente si están buscando emprender o si están buscando innovar. Es casi que un clásico, ¿verdad? De esta área. Entonces, MVP viene de Minimum Viable Product, ¿verdad? O producto mínimo viable, o a veces la V la cambian por Valuable, o ahí lo acomodan según los accidentes que haya tenido del concepto. Ahorita hablamos un poco más de eso. Pero más allá de irnos a conceptos y a teoría, la idea es poder tener una definición bastante práctica de qué es lo que significa realmente. Una definición, ¿verdad? Simple y que nos sirva a todos, ¿verdad? En plano español. Desde mi perspectiva y la manera en la que mucha gente lo define es, vamos a crear un producto mínimo y viable que nos permita validar si cierta solución que tenemos vale la pena construir. Muchas veces vamos a ver que hay cierta parte de negocio que hay que entender, incluso es un preámbulo de construir un MVP, pero básicamente muchas veces queremos que construir toda una solución, ya tenemos un negocio y realmente pues hay todo un antes de eso. Entonces el MVP es una herramienta, realmente es un producto pequeño que nos va a decir eso, ¿vale la pena o no vale la pena construir esta idea? Hay dos puntos muy importantes que vamos a validar. Uno es el problema, si realmente entendemos, o sea, si realmente entendemos el problema y además de eso, es un dolor real. Y para eso, pues, en cierta forma también tenemos que entender si existen usuarios, especialmente clientes, de ese problema. Y por ende, pues, tenemos este sueño, digamos, esta parte de la pasión, ¿verdad? De construir una solución para ese problema. Y por tanto, el MVP es algo, como decimos aquí, que es limitado por cierto tiempo y con cierta capacidad económica, podemos construir para justamente entender ese problema con esta solución. O eventualmente incluso decir, voy a cambiar de problema o la solución que planteo no es lo que realmente necesitan mis usuarios y mis clientes, etcétera, etcétera. Habrán personas que creen que puedo hacer un MVP con $0, ¿verdad? Y a pesar de que es parcialmente cierto, sí hay formas de hacer MVPs de una forma muy, muy, muy económica, Sí. especialmente ahora que tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Pero bueno. Igual como para contexto general, ¿verdad? Porque no necesariamente el término es conocido para todos, o también para ponerle un poquito de controversia aquí al asunto desde entrada. Típicamente cuando hablamos de un MVP, la gente va a poner imágenes como esta, ¿verdad? Entonces, porque es muy fácil que se vaya solo por la parte de mínimo, ¿verdad? Es como quiero ahorrar costos, entonces voy a hacer nada más un pedazo, ¿verdad? Entonces, si estoy construyendo un auto, por ejemplo, entonces le doy una llanta. Parece muy tonto, pero sucede muy a menudo realmente. Ahora, ¿cuál es típicamente la tendencia que la gente sigue? Es como, ok, si usted necesita transportarse, entonces más bien lo que voy a hacer es darle una herramienta muy básica para transportarse, recibir su feedback, darle algo regular y de ahí poderse ir moviendo hasta llenar una necesidad y que el usuario esté satisfecho. Y de ahí entonces, ok, ya estoy respondiendo la pregunta que me hice inicialmente y es algo en lo que puedo invertir un poco más en construirlo y de ahí empezar a escalarlo y ojalá de verdad venderle a 100 millones de usuarios. Entonces, esta es como una manera muy típica de presentarlo. Yo, siendo honesto, también creo que cuando la gente utiliza estas imágenes o este tipo de materiales, está dejando por fuera una parte que para mí es fundamental, que es precisamente la pregunta que quiero responder o el problema que quiero atender, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Que acá sería muy valioso, por ejemplo, decir, el problema de esta persona que sale en este gráfico es transportarse, llegar a un lugar. Pero ¿qué es lo que pasa?
Supongamos que se trata de una persona que quiere transportar a su familia de manera segura o que vive en un lugar donde llueve mucho. Entonces, desde esta perspectiva, eso puede hacer que nos cambie mucho el producto con el que debamos empezar. Si el problema es que llueve mucho, una patineta definitivamente no vale la pena, ni siquiera como un experimento. Tal vez ahí lo que hay que darle es una sombrilla para que pueda llegar de un lugar a otro con su familia, por ejemplo. O tal vez si el problema es el costo, iterar hacia un auto no tiene ningún sentido. Si el problema que queremos resolver es que el transporte es muy caro o que hay mucho tráfico, entonces tal vez ahí tenga más sentido abogar por soluciones, por ejemplo, como algo como lo que hizo Uber, por ejemplo,